La tumba de las luciérnagas es una novela escrita por Akiyuki Nosaka que cuenta una historia desgarradora ambientada en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El libro sigue la vida de dos hermanos pequeños, Seita y Setsuko, mientras luchan por sobrevivir después del bombardeo de su ciudad. Seita y Setsuko quedan huérfanos después de que su madre muere en un ataque con bombas incendiarias. Con su padre fuera sirviendo en la armada japonesa, los hermanos se ven obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Encuentran refugio en un refugio antiaéreo abandonado, y tratan de aprovechar al máximo sus terribles circunstancias. Seita, siendo el hermano mayor, asume la responsabilidad de proveer y proteger a Setsuko. Este busca comida y otros suministros, haciendo lo que sea necesario para mantener viva a su hermana. A pesar de la escasez de recursos, Seita trata de mantener un sentido de normalidad y felicidad para Setsuko. Los hermanos enfrentan numerosas dificultades y desafíos en el camino, incluyendo hambre, enfermedades y la amenaza constante de ataques aéreos. Se encuentran con una sociedad que es indiferente a su difícil situación, dejándolos a su suerte en un mundo destrozado por la guerra. A medida que se desarrolla la historia, el lector es testigo del deterioro gradual de la salud física y emocional de Seita y Setsuko. Su resiliencia se pone a prueba mientras luchan por encontrar esperanza en medio del caos y la destrucción. El libro explora temas de pérdida, sacrificio y el impacto devastador de la guerra en vidas inocentes. A lo largo de la narración, el vínculo entre Seita y Setsuko se mantiene fuerte, su amor mutuo sirve como fuente de fuerza y consuelo en medio de su desesperación. Crean su propio pequeño mundo dentro del refugio antiaéreo, encontrando consuelo en la presencia del otro. A pesar de sus esfuerzos, la tragedia finalmente sobreviene a Seita y Setsuko. Su sufrimiento alcanza su punto máximo mientras enfrentan las duras realidades de la guerra y las devastadoras consecuencias que tiene en sus vidas. La historia sirve como un conmovedor recordatorio del costo humano del conflicto y el impacto duradero que tiene en los individuos y las comunidades. La tumba de las luciérnagas es una novela poderosa y conmovedora que explora los temas de la guerra, la pérdida y el espíritu indomable del corazón humano. Ofrece un vistazo a la trágica realidad que enfrentaron innumerables individuos durante la Segunda Guerra Mundial y sirve como testimonio del poder duradero del amor y la resiliencia. El libro ha recibido elogios generalizados por su profundidad emocional, y su poderosa narración fue adaptado a una película animada aclamada por la crítica en 1988, ampliando aún más su alcance e impacto. La tumba de las luciérnagas es un poderoso testimonio de la capacidad humana para la supervivencia, la esperanza y el impacto duradero de la guerra en las vidas de civiles inocentes. La historia de Seita y Setsuko en la tumba de las luciérnagas sirve como un inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias de la guerra, y la resiliencia del espíritu humano. Es una historia que permanecerá con los lectores mucho después de que pasen la página final, instándolos a reflexionar sobre el impacto duradero del conflicto, y la importancia de la empatía y la compasión en medio de los tiempos más oscuros. A medida que avanza la historia, la lucha de Seita y Setsuko se vuelve cada vez más desesperada. Se enfrentan al hambre en su forma más brutal, recurriendo a comer insectos y buscar restos para evitar el hambre. Sus cuerpos se debilitan, sus espíritus menguan, pero su amor mutuo sigue siendo inquebrantable. A pesar de los horrores que presencian, Seita intenta proteger a Setsuko del peso total de sus circunstancias, crea juegos imaginativos y cuenta historias para distraerla de su dura realidad. En estos momentos, su risa proporciona un fugaz respiro del dolor que los rodea. Sin embargo, la brutalidad de la guerra se filtra en todos los aspectos de sus vidas. Las raciones se vuelven escasas, y la enfermedad corre desenfrenada. Setsuko cae enfermo, y Seita hace todo lo que está en su poder para asegurar la medicina y las necesidades básicas para ella, incluso si eso significa recurrir al robo. A medida que pasa el tiempo, la condición de Setsuko empeora y el lector es testigo del desgarrador declive de una joven que alguna vez fue vibrante. La desesperación de Seita crece a medida que se da cuenta de las limitadas opciones disponibles para él en un mundo desgarrado por la guerra. Lucha para mantener viva la esperanza, pero constantemente se encuentra con la desesperación. A lo largo de su terrible experiencia, la relación de Seita y Setsuko sirve como ancla en medio del caos. Encuentran consuelo en la presencia del otro, su vínculo se convierte en su fuente de fuerza. Juntos, enfrentan dificultades inimaginables mientras se aferran a la creencia de que pueden crear un futuro mejor para ellos mismos. La historia de la tumba de las luciérnagas pone de relieve el devastador costo que la guerra cobra en las vidas de civiles inocentes, en particular niños. Plantea interrogantes sobre el papel que desempeña la sociedad en la protección de sus miembros más vulnerables, y desafía a los lectores a enfrentar las duras realidades que enfrentan los atrapados en el conflicto. Un aspecto llamativo de la novela es la ausencia de juicio o culpa que se le atribuye a cualquier entidad o individuo específico. En cambio, retrata el sufrimiento universal causado por la guerra, recordando a los lectores que las consecuencias se extienden mucho más allá del campo de batalla. La tumba de las luciérnagas sirve como una poderosa condena de la destrucción y devastación que la guerra inflige a la vida ordinaria. A medida que la historia llega a su fin, el lector se queda con una profunda sensación de dolor y pérdida. El viaje de Seita y Setsuko es profundamente emotivo y evoca una variedad de emociones, desde el dolor hasta la ira.
Su destino sirve como un crudo recordatorio de los millones de vidas destrozadas por la guerra a lo largo de la historia. La tumba de las luciérnagas es una dura acusación de los horrores de la guerra, destacando su capacidad para despojar a la inocencia y a la humanidad. Impulsa a los lectores a reflexionar sobre el precio pagado por aquellos atrapados en las tumultuosas corrientes de conflicto, y actúa como un llamado a la acción para evitar que ese sufrimiento ocurra en el futuro. El impacto de la tumba de las luciérnagas se extiende más allá de su narrativa ficticia. Sirve como testimonio de la resiliencia del espíritu humano, recordando a los lectores la fuerza y la resistencia que se pueden encontrar en la más terrible de las circunstancias. Insta a la sociedad a enfrentar las consecuencias de la guerra y luchar por la paz. El legado de la tumba de las luciérnagas resuena entre los lectores de todo el mundo, lo que provoca conversaciones sobre el costo humano de la guerra y la urgente necesidad de compasión y empatía. Se erige como una obra atemporal que muestra el poder de la literatura para iluminar los aspectos más oscuros de nuestra historia e inspirar el cambio. En conclusión, La tumba de las luciérnagas es un cuento inquietante y desgarrador que tira de la fibra sensible de sus lectores. Es un recordatorio del espíritu indomable del corazón humano, y el inmenso poder del amor y la resiliencia. La historia sirve como una poderosa acusación de la devastación infligida por la guerra, y la urgente necesidad de compasión y comprensión en nuestro mundo de hoy.